Eduardo Holguín Seifus es director del Implan Torreón, Instituto Municipal de Planeación y Competitividad. Eduardo, gracias por acompañarnos. Buenos días. Hola, Juan, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Y bueno, pues para que nos comentes a propósito de la efeméride de hoy, el Día del Adulto Mayor, ¿cuál es el diagnóstico de las condiciones en que viven las personas de la tercera edad en la región? ¿Y cuáles serían las necesidades a atender en materia de servicios públicos? ¿Qué tiene de datos el Implan al respecto? Bueno, aquí hay un análisis cualitativo, o sea, un análisis que te diga cómo se sienten las personas, los adultos mayores, o si tienen un adecuado servicio. Pues habría que hacer un estudio muy amplio, ¿verdad? Sí. Sobre todo una encuesta o por lo menos grupos censales, ¿no? O grupos focales, para poder determinar pues esos datos, ¿no? Te puedo dar datos estadísticos generales. Hay 145,000 adultos mayores en la región. De esos 145,000, el 60%, el 65% de los adultos mayores son económicamente inactivos. Pues es una proporción muy elevada, ¿no? Solamente el 35% son activos. O sea, tienen algún trabajo o quieren trabajar o reciben un salario, ¿no? El salario de los trabajadores adultos mayores, pues es bajo normalmente. Muchos de ellos pues, son en un gran agregado, son veladores, por ejemplo, no les dan trabajos sencillos, y su salario anda hasta 2 salarios mínimos, andará en un 70% del salario. Así que es bajo el salario de los adultos mayores, ¿no? El desempleo no es muy alto en los adultos mayores, pero hay que considerar que la mayoría de las personas de adultos mayores se declaran en la población económicamente no activa. Es muy elevado, el 65% es población económicamente no activa. Entonces, como es tan bajo la población económicamente activa, pues el desempleo sale muy bajo, ¿no? De acuerdo a los cálculos de los economistas, ¿no? Pero en realidad, pues sí existe, en los números reales, pues sí existe un desempleo elevado. Pero ¿no? ¿cuántas personas estarán trabajando que tengan estas edades que ya sean considerados adultos mayores después de los 60 años? De los 60 en adelante es considerado adulto mayor ya. Ajá. De acuerdo a la encuesta nacional de ocupación y empleo, de acuerdo a la CONAPO no. A la CONAPO ya te habla de adultos mayores arriba de los 65 años. Inclusive, pues por eso también hay diferencias de opinión en materia de adultos mayores, ¿no? Lo que pasa es que la expectativa de vida también, como se ha movido mucho, también ha movido las tablas de definición de los estadios de la vida. Y sí es muy difícil ahora hacer cálculos, ¿no? Y análisis claros respecto a los adultos mayores. Hay que hacer un trabajo artesanal en materia estadística, o sea, preguntar casi caso a caso, porque pues es muy diferente la situación de un adulto mayor que ha sido bien atendido, un adulto mayor que tiene educación, un adulto mayor que tiene acceso a salud privada, que un adulto mayor a acceso a salud pública, ¿no? Claro. Pues es diferente, ¿no? Y sí, lo que tú dices es esencial. La problemática que está sufriendo el mundo completamente, todo el mundo, ¿no? Es que la esperanza de vida de los adultos mayores está creciendo cada vez más, ¿no? En 1930, 1940, la esperanza de vida era 45 años. Pero el problema es que... ahora anda en 75 años. Sí, pero hay mayor esperanza de vida, pero paradójicamente menor calidad de vida, porque de acuerdo con los propios datos, el 32.6% gana hasta un salario mínimo, 24.4% hasta 2 y el 9.9% de 2 a 3 salarios mínimos. Y estamos hablando que únicamente el 8% gana más de 5 salarios. Entonces estamos hablando de una gran mayoría de adultos mayores con bajos ingresos. Con bajos ingresos. De los que trabajan, Juan? Porque, de los que trabajan, sí, porque también el índice de desempleo que ya mencionabas es muy alto. El 65% no chambea. ¿Y se tienen datos de cuántos de ellos están viviendo
de lo que son estos programas sociales de 60 y más, de 65 y más? Bueno, lo que te puedo decir que hay alrededor de unos 14,000. También hay diferencias de opinión de CONAPO y el INEGI, pero vamos a ver, en promedio serían unos 12,000 personas de la tercera edad o adultos mayores que no son derechohabientes. Eso sí lo cual es, pues es difícil. Nada más que ese número va a ir creciendo terriblemente, ¿no? Por lo que hablábamos con Marcela de la esperanza de vida, ¿no? Que consideran que dentro de unos 10 años vamos a traer 20,000, ¿no? En la laguna. A nivel nacional vamos a traer 20 millones. Entonces, pues, está cambiando la pirámide sí, de edad. Ya perdimos el bono demográfico. Todavía no, Marcela, pero sí estamos ya estamos iniciando a perder el bono demográfico, ¿no? Sí. Que el bono demográfico es la población que está en capacidad de trabajar en relación a la que no, ¿no? Exacto. Entonces, y no tanto en la población joven, sino en la población que puede trabajar, ¿no? Ajá. Oye, Eduardo, y otro de los graves problemas es que las ciudades no se preparan para darles facilidades a los adultos en plenitud, ¿no? A la gente de la tercera edad. Porque, bueno, los transportes, luego de pronto, yo sé que muchas señoras o señores que quisieran salir, no pueden salir porque les da miedo subirse a un autobús, porque el chofer a veces no se para por completo, porque ya ha habido desgraciadamente accidentes, porque las banquetas están en pésimas condiciones, porque hay muchos obstáculos para caminar las calles. Sí, deja el autobús. La caminada, yo por ejemplo que tengo problemas de movilidad, ¿verdad?, en una pierna, pues no puedo salir a caminar, no puedo salir de mi casa, ir a la farmacia caminando, porque no hay banquetas en mi colonia, ¿no? Entonces, para las personas que usan un bastón, pues es muy difícil, ¿no? Ya no se diga la persona que utiliza una silla de ruedas. Entonces, esta ciudad la tenemos que desarrollar como una ciudad incluyente, una ciudad amable, llamarle así, ¿no? ¿Y hay planeación en el INPLAN para pues en eso estamos exactamente. En el programa director de desarrollo urbano es muy importante la inclusión. La ley federal ahora ya toma mucho en cuenta la inclusión de las personas con discapacidad y vienen reglas muy muy fuertes al respecto, ¿no? Ya en la construcción, el futuro de las banquetas tiene que ser considerando el incluir. Bueno, a futuro, pero a presente. No, a presente no. Tenemos un problema muy grave en las banquetas, y en colonias de alto nivel económico. No, ahí hay una arbitrariedad, una arbitrariedad del tamaño del mundo, pues sí, porque hacen las banquetas a la altura que quieren. Es más, en algunas casas no hay banquetas, o sea, hay césped. A mí me encanta las banquetas de la nueva avenida, ¿no? De lo que se va a hacer con la Colón y lo que se va a hacer en lo que se hizo ya en la avenida donde está el Banco de México, ¿cómo se llama? Morelos. La Morelos, perdón. Me encanta mucho ese tipo de banquetas a la altura de la calle y además amplias, ¿no? Necesitamos banquetas de 4 metros mínimo. Ya el nuevo reglamento de zonificación, uso de suelo y construcción del INPLAN, el que está promoviendo el INPLAN, ya obliga a banquetas de 4 metros. O sea, volver al pasado, fíjate que ahora sí que regresar al pasado. Pues sí. Lo que pasaba en el centro, lo que ahora se llama centro histórico, pues fue muy bien diseñado, ¿no? Banquetas amplias, árboles, edificios, camellones. Creo que ese era el modelo al que debemos de regresar. Ajá, bueno, y sí, las banquetas, pero luego el transporte público. El transporte público y además el atender a las personas que no están las personas de la tercera edad o las personas de adultos mayores, ¿no? Porque por más que invierta el municipio, con los actuales presupuestos que tiene, es muy difícil que alcance las necesidades y los requerimientos de los adultos mayores, ¿no? Que no son derechohabientes. ¿Tú sabes cuántos adultos mayores tiene integrado el municipio como colaboradores o como empleados? No sé cuántos, es buen dato, fíjate. Tendríamos que buscarlo, te prometo ¿no? un estudio. Porque hay que poner el ejemplo. Te prometo un estudio. Yo tengo puros jóvenes. Fíjate que también aquí se contradice con la problemática que está sufriendo la ciudad, porque el desempleo
de los adultos mayores no es tan elevado, digo, por esa razón de que el 65% se declara no activo. Pero realmente el desempleo está en los jóvenes. El desempleo en los adultos mayores anda en un 1.2%, 1.5%, y el de los jóvenes anda en 11%. Este es muy elevado el desempleo en jóvenes en la comarca lagunera. El desempleo en general no lo es, estamos en un 4% de desempleo abierto, pero en jóvenes sí. Entonces la política, ahí pues tienes que analizar varios factores para determinar cuál es tu política de empleo, ¿no? Yo prefiero contratar jóvenes, muy chavos, ¿no? Entre 20 y 30 años. Por esto mismo, del 11% del desempleo abierto. ¿Y no también, sería pues, más equitativo? O sea, mitad y mitad. Pues deberíamos ser equitativos, ¿no? Porque, lo somos bueno, en cuanto a género. Por ejemplo, tenemos 60% de mujeres, 40% de hombres, pero en materia de edad no, fíjate. Solo el único viejito soy yo. no. Entonces, Pero hay también el problema, Eduardo, de que muchas personas ya de 45 años se quejan de que no encuentran trabajo porque el requisito que les piden es un máximo de 35 años para poder trabajar. Ya quien tiene 37, 40, 45, no se diga 50 o 60. no, y además ya los niveles ahora de salud, la alimentación del siglo XXI, etcétera, ¿no? Bueno, ya son gente más saludable y gente también más productiva. O sea, ha levantado mucho la productividad laboral de los adultos mayores. Entonces estamos discriminándolos, ¿no? Estamos discriminándolos a elegir trabajadores, ¿no? ¿Y tienes datos sobre pensionados? Es decir, hay un porcentaje importante de la población que tiene pensiones raquíticas, pero peor aún, hay quien ni pensión tiene. Sí, hay alrededor de 20,000 personas, sí, que no tienen pensión. Que no tienen. 20,000. Sí. Yo creo que te estás quedando muy corto. Bueno, eso es lo que registramos nosotros, pero te prometo hacer un estudio más fuerte, ¿no? Al respecto. Pues simplemente cuántos usuarios del Seguro Popular de la tercera edad existen. Tienes razón, fíjate. Hay que analizarlo bien. Pero esto es a nivel, esos 20,000, Lo que a vamos a nivel hacer Torreón, no habíamos hecho un Sí, estudio de a adultos nivel mayores, a nivel Coahuila, No, pero Torreón. bueno, a nivel Torreón. Torreón. Ahora déjame hacer un estudio bien, que el Implan lo haga como los hace. Y además un Exacto. estudio cualitativo, ¿no? Un estudio cualitativo haciendo encuestas también directas y grupos censales, ¿no? O sea, para poder determinar bien cuál es la situación de los adultos mayores. Bien, y en materia de educación, es decir, hay adultos mayores que están a nivel universitario, incluso algunos con grados académicos, que sin embargo no tienen oportunidad de trabajo. Es decir, es más fácil para una persona que no tenga grado académico conseguir algún trabajo de velador o de vigilante, sí, que a una persona que tenga un grado alto de escolaridad encontrar Pues son ocupación. pocos los que tienen alto grado de escolaridad de los adultos mayores. La mayoría están en primaria, como tú mismo lo dijiste, ¿no? Que tienen un grado o de primaria no terminada o de primaria. Ahí andamos en el 60%. Entonces, o sea, o que terminaron primaria o que no la terminaron, que hicieron algunos estudios de primaria. Andaremos en el 60% de la población de adultos mayores. Así que son muy poquitos los que son profesionistas, ¿no? Pero de proporción a proporción es más fácil que una persona con baja escolaridad encuentre trabajo a que una persona con alta escolaridad, sí, de acuerdo con su nivel. Sí, porque acostumbramos contratar al adulto mayor para velador, ¿no? Exactamente. O para datos para los supermercados, ¿no? Etcétera, ¿no? Pero hay no los contratan, les dan oportunidad. Les dan oportunidad. Bueno, se considera trabajo por parte si tienes esa chamba, es chamba para el INEGI. Sí, pero no tienen prestaciones, porque contratarlo sería que hubiese una responsabilidad. Sí, es sin prestaciones. No, pues ni sueldo tienen, nada más las propinas. Es sin prestaciones. Entonces no los contrata. Les permiten estar ahí. Pero sí, en el INEGI, cuando estamos midiendo el empleo, se mide el empleo informal. Ingreso. También el empleo informal, ¿no? No nada más el empleo formal.
Ujú. Y ellos entran en el plano informal. En el plan, en el empleo informal. Ojalá y que los contrataran, me queda pensando. Ojalá Pues sí. y que los contrataran Y y que ojalá tuvieran cuando ya- algún tipo de seguridad. Ya me corran del Implan, me contraten por ahí de velador. Bien, Eduardo Holguín, director del Implan Torreón, nuestro agradecimiento por tu presencia aquí en Contextos. Bueno, muchas gracias. Muchas Buenos días. gracias,